Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la estructura de la prueba de selectividad del examen y de la puntuación que tiene sus distintas partes y en concreto vamos a profundizar en la pregunta uno, una pregunta que para muchos de vosotros tiene cierta misterio y cierta dificultad. Fijaos, la estructura del examen, como podéis ver, se compone de tres grandes bloques que se corresponden a los bloques 2, 3 y 4 de los criterios de evaluación de segundo de bachillerato. En las preguntas 1, 2 y 3 pertenecen al bloque de comunicación, que sería el bloque 2 de estos criterios, y tienen entre las tres preguntas el 50% de la puntuación del examen, o sea, ni más ni menos que un 5 se puede sacar aquí, ¿no? Aquí tenemos la primera pregunta, que vamos a ver cuál es su enunciación concreta. Dice, identificar las ideas del texto, que es algo que vamos a ver ahora en un texto de ejemplo. Segunda parte, exponer de forma concisa su organización, de forma concisa, no esquemática, su organización. Y como tercer parte del enunciado, indicar razonadamente su estructura. Eso hasta 1,5 puntos. Luego vamos a ver cómo se desglosa esa puntuación de manera más detallada. La pregunta 2, que es la intención comunicativa del autor, 0,5 puntos, que ya veremos más adelante cómo se hace también. Y el comentario, ojo que no señalar, no decir cuáles son, sino comentar dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la cohesión textual, cosa que también trataremos más adelante. La pregunta 3 ya la conocéis todos, ¿no? Que es la elaboración de un discurso argumentativo propio entre 200 y 250 palabras con la estructura que tú consideres. Eso vale 2 puntos, es la pregunta que tiene más puntuación de todo el examen. Y ese sería el bloque primero. El bloque segundo, que se corresponde con el bloque 3, el del conocimiento de la lengua. Tiene dos actividades que ya sabéis. La primera, la 4A, es análisis sintáctico, sea análisis sintáctico tal cual o estudio de relaciones sintácticas, que ya lo hemos visto durante el curso, hasta 1,5 puntos. Y luego la pregunta 4B, que es más variada, de la cual veremos algunas tipologías. Si habéis visto el vídeo anterior, que era sobre las transformaciones gramaticales, esa es una de las 5 tipologías posibles de preguntas 4B que pueden caer. Y las otras las conocéis bastante bien. Luego la veremos con más detalle. Y bueno, luego el bloque de educación literaria sería el tercer bloque del examen, correspondiente con el bloque 4 de criterios de evaluación. Pues ya sabéis cómo va. La exposición del tema teórico, que es uno de los epígrafes que hemos dado, hasta 1,5 puntos, y luego un comentario de texto guiado, que es un punto, que serán dos pequeñas preguntitas sobre el texto que os pongan en cuestión. Bueno, esto tampoco es que tenga mucho misterio. Vamos a ver los criterios de evaluación del bloque primero y para fijarnos concretamente en la pregunta 1. Fijaos, en las tres primeras preguntas, pregunta 1, el alumno o la alumna deberá identificar las ideas del texto y exponer de forma concisa su organización. Fijaos que no pone ni esquemática ni tampoco pone en los criterios de evaluación que se diga o se delimite el tipo de estructura. ¿Esto por qué es así? Porque el tipo de estructura normalmente es algo bastante objetivo. Y si un texto tiene una clara estructura encuadrada o una estructura inductiva clara, pues es claro. Pero a veces hay textos que son un poco más ambiguos y cuya interpretación pues puede ser más subjetiva. Y si te equivocas en eso, para no pillarse los dedos y no quitarte nota, habiendo hecho tú una interpretación justificable de la estructura de un texto, no lo ponen en los criterios de evaluación, ¿vale? Bueno, tenemos luego el 2 y el 3 que nos importará cuando veamos esas preguntas con más detalle. Y fijaos aquí tenéis el criterio de calificación específico para la pregunta 1, o sea, lo que os van a puntuar. Y esto es oficial, esto es las instrucciones para selectividad 2019-2020, para el curso 19-20, oficiales. Los criterios de calificación son los siguientes para la pregunta 1. Primero, la identificación de las ideas hasta 0,5 puntos, o sea, localizar las ideas del texto, las principales y las secundarias si es necesario, medio punto. Segundo, la exposición de su organización, decir cómo esas ideas se organizan en el texto. Y eso es algo que aquí no indica que se tenga que hacer mediante un esquema que se puede hacer, que es una opción, es una elección que podéis hacer súper libremente, o podéis hacerlo simplemente exponiéndolo, es decir, explicando cómo se organizan esas ideas en el texto. Y por último, C, que sí se puntúa, la indicación razonada de su estructura. Como habéis visto en la diapositiva anterior, aquí pone, en el criterio de evaluación, no pone la estructura como criterio de evaluación, pero sí se califica la indicación razonada de su estructura. Eso quiere decir que si tú la estructura la ves de forma que no sea la que ve el corrector o la que ven otros compañeros, mientras que lo hagas de forma razonada, se te puntúa. ¿Puedes equivocar el tipo de estructura? Bueno, es que ya os digo que es subjetivo. A lo mejor le equivocas o a lo mejor tú ves otra cosa distinta, pero si la razonas, significa que está bien.
¿Entendéis? Bueno, vamos a abordar con un texto de ejemplo estas tres tramos de calificación: identificación de ideas, la exposición de organización y la indicación razonada de su estructura. Así que os voy a pasar a este texto de aquí, que vamos a ir leyéndolo y haciéndole algunas anotaciones para que veáis. Lo primero de todo que tenemos que hacer es identificar sus ideas. Así que nos vamos a este texto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nos vamos al texto y vamos a leer poco a poco. Vamos a aumentarlo un poco, vamos a hacer zoom para que lo veáis bien. Dice el texto así: irse de casa. En la campaña para las elecciones generales del 28 de abril fue difícil ocuparse de los problemas de los españoles, porque tuvimos que ocuparnos intensamente de la existencia misma de España. Mira, aquí tenemos una idea: la existencia misma de España como uno de los problemas a abordar. Y la causa fue, una idea relacionada fue esta: fue difícil ocuparse de los problemas de los españoles. Vamos a seguir leyendo para que veáis cómo esta idea se sigue repitiendo a lo largo del párrafo. Es el mismo riesgo que corremos ahora con vistas al 26 de mayo, que la preocupación por Europa, fijaos, vuelvo a coger el color verde, la preocupación por Europa se relaciona con la existencia misma de España, la existencia de España, la existencia de Europa. Dice: sus tratados, sus valores, su felonía mercantilista o su felonía soberanista ocupen el tiempo necesario para hablar de los europeos. Fijaos, aquí tenemos la idea de los europeos contra Europa, los españoles contra España. Ahí básicamente lo que tenemos es eso, que importa más el concepto de país, de nación, sus necesidades, pese a lo bueno y lo malo que puedan tener. Fijaos que aquí aparece la palabra felonía, ya sabéis, maldad, ¿no? La felonía mercantilista de Europa, cómo el mercado europeo realmente puede o no beneficiar a los intereses de una nación o de la gente en sí, o la felonía soberanista, el concepto de Europa como macroestado de estados, ¿no? Bueno, yo lo que quiero que os fijéis es que aquí en este párrafo, que es básicamente una introducción, y eso es lo que vamos a anotar aquí, este primer párrafo es una introducción, ¿vale? Introducción, donde lo que nos hace es hablar del concepto del español y el europeo contra lo que sería el concepto de España-Europa, el Estado contra el individuo. O sea que la idea que yo veo aquí es la relación Estado-individuo. Es una forma de ver esta idea. No tiene por qué ser necesariamente la misma idea que veáis vosotros. Vosotros podéis aquí ver, por ejemplo, la crisis que se da en el momento de las elecciones, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, aquí, ¿vale? Las elecciones generales del 28 de abril, el 26 de mayo, fecha europea importante. A lo mejor para vosotros esa es la idea que tiene importancia, ¿no? Pero esto es subjetivo, porque la interpretación de cada texto depende de la cultura que tenga cada lector, de los conocimientos que tenga cada lector, del momento cultural o del momento político o social que se esté viviendo y lo implicado que tú como lector estés en ello. Así que este primer párrafo no deja de ser eso, una introducción en la que antepone, para mí, la relación entre el Estado y el individuo. ¿Por qué? Porque de lo que va a hablar el resto del texto básicamente es de cómo la juventud, tanto europea como española, afrontan su emancipación y su entrada en la vida adulta saliendo del hogar de los padres, ¿no? Porque ya sabéis que en España tenemos el cliché este, ¿no? De que hasta los 30 o hasta los 40 años vives en casa de tus padres porque no te independizas. Bueno, vamos ahora a acceder, vamos a ver la segunda parte del texto. Salgo un poco para acá. Como podéis ver, la estructura externa, claramente aquí tenemos una introducción, luego tenemos dos párrafos centrales, que voy a poner aquí a señalar un poco al margen. Estos dos párrafos centrales, que son, digamos, la parte gorda del texto, ahí es donde vamos a encontrar la argumentación, como ahora señalaremos. Y al final, pues tenemos también otro poquito más de argumentación, pero que ya tiene una formulación más grande de la idea principal y del mensaje que nos quiere transmitir. Pero vamos a leer el texto y lo vamos viendo poco a poco. Volvemos al segundo párrafo y dice así: Eurostat, una agencia, un agente de información, publicó ayer el estudio sobre la edad de emancipación en el continente correspondiente al año pasado. De media, los suecos se van de la casa familiar a los 18 años. Aquí tenemos lo que sería un argumento. Aquí tenemos un argumento de dato, es un dato, ¿vale? Los franceses se van a los 23. Voy a coger distintos colores por comodidad, ¿vale? No tiene
mayor importancia. Y los españoles a los 29. Aquí tenemos una acumulación de datos. Eso es una forma de argumentar. Así que podemos deducir que en este parrafito tenemos eso, lo que es aporte de datos, cuerpo de la argumentación. ¿Vale? Sigue diciendo, en todos los países las mujeres se emancipan antes que los hombres, un par de años antes. Esto también es otro dato. Si queréis lo podemos señalar como interesante, ¿vale? Necesitadas probablemente, dice aquí, de la habitación propia de Virginia Woolf. Bueno, ¿quién era Virginia Woolf y por qué menciona esto? Virginia Woolf es una escritora que hizo un ensayo literario que se llamaba precisamente La habitación propia, donde trataba la emancipación de la mujer, pero, o sea, un texto de carácter feminista, pero sobre todo trata la emancipación de la mujer buscando un espacio literario personal propio, como una especie de independencia creativa, ¿vale? Así que aquí realmente lo que tenemos, como podéis ver, es una referencia cultural y literaria un poquito, bueno, no arbitraria, sino por sacarse, ¿no? Tirarse el pisto. Así que en este parrafito de aquí, que voy a señalar, en este parrafito, lo que tenemos es argumentos. Tenemos argumentos. Estos que están aquí al principio del párrafo son argumentos de datos, de información objetiva, y aquí tenemos un argumento, no sé si llamarle de autoridad, pero sí de referencia cultural. Vamos a decir que es una referencia cultural. Como podéis ver, estamos pormenorizando bastante al pie del cañón el texto, ¿vale? Vamos a seguir en el párrafo tercero. Leemos. Las diferencias entre los países nórdicos y el sur se mantienen estables desde que hay registros, motivadas claramente por los modelos culturales de familia y comunidad. Aquí tenemos otro argumento, que es que el norte y el sur de Europa tienen diferencias en cuanto a la capacidad de sus jóvenes de independizarse, ¿vale? Esa es la idea número 1. Seguimos. Pero una emancipación tan temprana como la sueca precisa además de políticas públicas de apoyo y estímulo a los itinerarios vitales de los jóvenes. Y aquí es donde ya empieza a machacar. Aquí lo que nos dice es que para que el joven se emancipe necesitamos políticas públicas de apoyo y estímulo. ¿Vale? Sin eso, y ahora lo va a desarrollar ese argumento, sin eso no se puede salir antes del hogar y crear familias, etcétera, que es el gran tema de este texto, ¿no? Fijaos que también añade la educación. Dice, desde la educación a la formación complementaria, el trabajo o la vivienda. Ahí tenemos cuáles son los argumentos para la autora que favorecen la emancipación de los jóvenes, ¿vale? Ahora aporta un argumento que son también datos, información, que es los suecos, la fecha en que los suecos salen de casa. Dice, todavía con acné, ¿ok? Los suecos abandonan el hogar jóvenes, no tienen un sueldo ejecutivo ni marchan a vivir a la intemperie. No es posible un proyecto vital sin un techo. Esta idea de aquí es también importante. La defensa de que sin casa, sin posibilidad de emancipación real, no se puede conseguir esa emancipación si no es con una vivienda propia, sin tener capacidad económica para salir de casa. ¿Vale? Y sigue diciendo, es el primer escalón para la autonomía de una vida adulta. Esto es una afirmación, es otro argumento. Todos son argumentos para apoyar la idea de la emancipación. Y sigue diciendo, los países nórdicos son el caso extremo, pero es que España está 3 puntos por debajo de la media europea. Aquí nos encontramos con otro argumento para, digamos, tirar por tierra la política española en comparación con la política europea. Y dice, más allá de los brazos amorosos de la familia mediterránea, está el dato incuestionable de que la edad de emancipación residencial de nuestros jóvenes se ha ido retrasando año a año desde 2008, desde el comienzo de la crisis. Y aquí tenemos otro argumento más. Por lo tanto, ¿qué tenemos en este párrafo? Este párrafo lo que tenemos es una acumulación de argumentos, ¿vale? Vamos a señalar esta parte de aquí. Aquí lo que tenemos es una acumulación de argumentos también que son datos, y esos datos evidentemente pues tienen un sesgo, no voy a decir político, sino que esos datos no favorecen precisamente a las políticas españolas, o sea que son unos datos claramente críticos. Así que en esta parte del texto tenemos argumentación crítica, ¿de acuerdo? Vamos al último párrafo y seguimos diseccionándolo. Dice, sin empleos decentes y viviendas asequibles no se forman familias y no se tienen niños. Aquí tenemos la síntesis. Esta frase, que es tan importante, sería una buena frase para analizar sintácticamente, por cierto. Sin empleos decentes y viviendas asequibles no se forman familias y no se tienen niños. Creo que esta es la idea principal, que todos los argumentos previos vienen dándole vueltas a preparar esta afirmación en el párrafo final. Luego la va a seguir
ampliando y dice: no hay política de natalidad que pueda con los precios del alquiler o la compra en Madrid y Barcelona. Esto sigue siendo otro argumento, pero ya este argumento está reforzando a la idea principal previa, ¿vale? Este argumento ya está señalando directamente aquí. Aquí es donde Pepa Bueno ha tirado, en esta frase, es donde Pepa Bueno ha tirado todos los misiles. Y ahora empieza con una interrogación retórica. Dice: ¿a quién se dirigen los políticos que en nuestra primavera electoral han hablado más de ocupas y del aborto que de las causas por las que a nuestros cachorros les dan los 30 años en casa de papá y mamá o compartiendo piso? Esta interrogación retórica que veis aquí es otro argumento que apoya la idea principal, que ya está aquí dicha. En esto consiste exactamente que los populistas consigan imponer la agenda. Evidentemente termina el texto tirando una pullita de carácter político. Pepa Bueno escribe en El País. Sabéis que El País es un periódico que tiene afiliación ideológica de centro-izquierda, concretamente del Partido Socialista, así que podemos entender que estos populistas, este texto es del año 2019 por cierto, estos populistas pueden referirse perfectamente a cualquier partido de derecha o de centro-derecha, Ciudadanos, Partido Popular o Vox incluso, ¿vale? Y el texto acaba con una frase cliché, está muy bien: ¿qué paciencia infinita tienen los jóvenes españoles? Bueno, esta frase puede ser un poco la síntesis. ¿Y qué entendemos por síntesis? Coger esta idea principal que aquí veis señalada en color verde, ¿vale? Y simplemente pues darle otra vuelta de tuerca a modo personal con una frase un poco más subjetiva, que por cierto hablaremos de los rasgos de subjetividad más adelante. Así que esta es, ni más ni menos, que la organización de ideas del texto. De esto se trata. Entonces, ¿esto cómo podéis abordarlo? Pues lo podéis abordar de distintas formas. Si nos vamos aquí a... Vamos a ver. Bien. Si nos vamos a la parte B, ya hemos identificado la idea, tenemos que decir, las ideas son la emancipación, son la crítica política, bla, 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 ¿no? Los argumentos. La exposición de su organización lo podéis hacer de dos formas. Podéis hacer un esquema que refleje todo ese dibujo que he hecho ahí en el texto, que ahora, si lo veis, si os fijáis en él, si lo veis, vamos a ponerlo. Aquí. Si lo veis, se puede sacar un esquema de aquí, poniendo en la parte superior del texto, aquí, donde veis, introducción. Hacemos un esquema en el que se vea esa introducción con la idea enunciada, lo que está subrayado en distintos colores. Lo podemos poner de manera muy sintética. Podemos poner en la parte central de ese esquema toda la argumentación y en la parte final pues esa síntesis o tal, ¿vale? Eso lo podéis hacer de la forma que vosotros queráis. Hay quien está diciendo, o se comenta por ahí, que están pidiendo hacer un esquema. Como habéis visto en los criterios de calificación y en los criterios de evaluación, en ningún lugar dice ni esquemáticamente que era una formulación de selectividad del año 2018-2019, eso es así, pero este año la cambiaron. Hacer el esquema no le hace daño a nadie, no es incorrecto, pero hacerlo tampoco creo que sea obligatorio y desde luego, siguiendo los criterios de evaluación y calificación, hacerlo de forma redactada no implica que esté mal y no se pierden los 0,5 puntos. O sea, si alguien nos dice que vale 0,5 puntos hacer el esquema, no es cierto, no es del todo cierto. Con el esquema los consigues, sin el esquema también los puedes conseguir. O sea que eso debe ser una decisión vuestra y debéis dejaros guiar por quien más os convenza. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, la indicación razonada de su estructura. Bueno, como habéis podido ver en este texto, volvemos al texto otra vez, este texto para mí tiene clarísimamente una estructura de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque en la introducción, esta parte de aquí, en la introducción no se expresa la idea principal, sino que sirve como contexto a lo que va a venir después. Luego en la parte de argumentación está claramente localizada aquí y también tenemos parte aquí. Y realmente la idea principal se encuentra al final del texto. ¿Al final? No. Pero luego es refrendada por este enunciado de aquí, que lo que hace es sintetizar. A mí esto es lo que me gusta llamarle, bueno, a mí y a cualquiera con dos dedos de frente, la síntesis, que es la recapitulación de la idea principal defendida por todos los argumentos. Así que para mí esto sería un texto inductivo y hay que explicar por qué. Lo has visto, como acabo de hacer yo con vosotros. Bueno, pues esta sería la resolución de la pregunta 1.
Seguiremos subiendo algunos vídeos próximamente donde vamos a hacer la pregunta 2. Ya sabéis todo esto de la intención comunicativa, los recursos de cohesión, que los trataremos un poquito más en profundidad. Y si tenéis alguna duda, pues preguntáis, ¿vale? Bueno, un saludo chicos y chicas. Hasta luego.